RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos complace presentar esta hora y como siempre agradecerle la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. En su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Doctor Tuesta, qué gusto saludarlo, como siempre muy amable. Bien, yo comentaba antes de irnos a la pausa que ayer tuvo lugar, ¿no? En el certamen Rumbo a Perumín se trató un tema, ¿no? Que está ligado a cómo generar políticas competitivas, ¿no? Y en ese marco se analizó el tema tributario, ¿no? Y la pregunta de rigor ha sido si es una buena medida en estos momentos crear o subir impuestos a la actividad minera, ¿no? Sobre todo en circunstancias que requerimos primero confianza, seguridad jurídica y luego darle un marco de tranquilidad a los inversionistas, ¿no? O sea, ¿es o no una buena medida como la que propone algunos sectores del gobierno crear o subir impuestos en la actividad minera? No, es completamente una pésima medida y básicamente diríamos por dos razones, ¿no? Se pueden arguir más, pero podemos señalar la primera, es que ya se realizaron ajustes importantes a la tributación minera en años anteriores, ¿no? De tal manera que al día de hoy, con toda la tributación incorporada, tanto por impuesto a la renta como por impuesto a las sobreganancias o sobreutilidades y otros impuestos indirectos, otras contribuciones indirectas, la minería está cotizando o está pagando aproximadamente más del 50% de sus utilidades. Diferentes estudios dicen que esto puede estar entre 55 o 65% de las utilidades, ¿no? O sea, todo eso, o sea, de las ganancias que genera la mina, ya está dejando esa cantidad de dinero. Estamos hablando de estudios diversos, de analistas independientes, ¿no? Que no tienen que ver nada con el negocio minero, incluso en algunos casos son analistas internacionales, ¿no? De hecho, parte de la discusión ayer, en la mesa en que estaba, habían dos especialistas americanos, ¿no? Que no tenían, como le digo, completamente independientes, bastante conocidos. Entonces, y ese nivel de tributación es bastante, bueno, incluso en algunos casos mayor, ¿no? De lo que se pagan en otros países mineros que compiten por Perú, ¿no? Uno tiene diferentes inversionistas que están en búsqueda siempre de buenos proyectos mineros, ven varios factores, y uno de los factores seguramente es cuánto voy a dejar de utilidades en el país, es decir, cuánto me van a quitar, cuánto me van a retener de mis utilidades, ¿no? Y Perú está ahí, en el límite un poquito superior. Pero adicionalmente, ya habiéndose hecho esa fuerte tributación, eh, habría que tomar en cuenta las condiciones actuales en que se encuentra la economía peruana. Y en las condiciones actuales, lo que se está dando son señales negativas en cuanto a un buen espacio para generar inversiones. Un inversionista busca seguridad jurídica, ¿no? Buenas instituciones. Un inversionista busca un gobierno que respete las reglas de juego, busca un escenario en el cual haya tranquilidad política, donde pues, las conflictividades estén controladas y no alentadas, en muchos casos por el propio gobierno u otros entes que están a veces en las regiones, y tampoco, o mejor dicho, también observan que el Perú, los centros mineros tengan buena conectividad hacia los puertos, ¿no? Que lleguen rápido, porque todo ese funciona a tiempo, que no cueste, todo esto se valora en dinero, puede costar más. Entonces, un país que tiene buenas infraestructuras, buenos puertos, salida rápido de los minerales, pues será mucho más apreciado que uno que no. Entonces, cuando uno hace toda esa comparativa, Perú no queda muy bien parado, ¿no? De hecho, entre los cinco más países mineros más relevantes, Perú queda entre el cuarto o quinto lugar. Entonces, sobre eso, incorporarle el tema de más pago a la minería es un discurso honestamente engañoso, completamente, porque fíjense en la campaña, algunos mensajes dicen que la minería se lleva el 70%, 75%, no recuerdo, números bastante elevados. Es completamente al revés. Deja más del 50%, incluso algunos dicen 65%,
en el país. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? Todo lo que yo creo, lo que estoy observando acá es todo un espectáculo, fuegos artificiales, llamando la atención. Hoy día, no sé si ha visto usted en las noticias, que el Ministerio de Energía y Minas está planteando un conjunto de preguntas, ¿no? Criterios para establecer si la minería genera rentabilidad social. O sea, a mí me parece que es una pérdida de tiempo, es decir, no porque sea bueno preguntárselo, sino porque hace tiempo esas preguntas se han contestado, ¿no? Contundentemente la respuesta es sí. La minería trae rentabilidad social y hace tiempo que se sabe, ¿no? Y hay varios estudios, incluso uno que presentamos ayer desde el Consejo Privado de Competitividad, el cual indicaba pues que había una diferencia sustancial entre ser una población minera y no, una distrito minero y no, en cuanto a obtener mejores disminuciones en cuanto a pobreza, y cierres más rápidos de brechas sociales, como por ejemplo el tema de agua y desagüe, ¿no? Entonces, no tiene sentido. O sea, plantear ahora el tema impositivo, yo creo que es un tema que puede terminar eliminando, ¿no?, las posibilidades de generar inversión privada en un escenario en que el Banco Central está diciendo que la inversión privada en general, ya no solamente la minería, va a crecer en cero. Si se desalienta la minería, ya no solamente no es que vaya a crecer en cero, sino va a caer la inversión privada y ahí sí el país estaría en problemas, ¿no? Yo quería llegar a eso justamente porque el Consejo Privado de Competitividad ha realizado un estudio, ¿no?, respecto al canon minero y justamente a cómo es que llega a las comunidades, ¿no? Y esto es importante graficarlo, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto justamente en el Perú? Porque siempre se esgrime como argumento, no llega, no se alcanza el cierre de brechas y muchas veces además hay una desinformación constante. Realmente, ¿cuál es el impacto del canon en las áreas, en las zonas de influencia de proyectos mineros? Sí. Mira, primero que nada, yo creo que es importante señalar que el impacto de la minería al, al bienestar del país, ¿m?, no solamente proviene del ámbito impositivo y luego esos impuestos cómo se gastan, ¿no? Ya hemos visto además que es una carga importante, ¿no?, que la minería aporta al país, más del 50%, 50-65%. Ese canal lo tienes, ese canal de impuestos, gastos, que va la distribución del canon, eso en algún momento voy a dar detalles al respecto. Pero el otro canal importante que no hay que olvidarnos es el canal de la propia actividad minera, la propia actividad privada, ¿no? La minería, cuando empieza a extraer el mineral, lo procesa, lo refina y lo exporta. Todo eso tiene unos efectos multiplicadores espectaculares, ¿no? Porque la inversión minera implica contratación de empresas de todo tamaño en el país. Eh, Significa contratar ellos directamente también empleados, implica traer inversión, implica generar capital, implica traer productividad, implica generación de empleo indirecto, implica traer divisas, y todo eso al final redunda, ¿m?, en un mayor impacto en cuanto a la disminución disminución de pobreza y mejora de los indicadores sociales. Entonces tienes dos vías: la vía directa, la vía de la propia actividad y el dar empleo y dar trabajo, invertir en empresas, etcétera, y la parte tributaria, ¿no? Y es más, ¿no?, la propia actividad minera, ¿m?, es la que se encarga de generar la propia base tributaria sobre la cual luego le vas a poner los impuestos. Entonces, un elemento importantísimo al momento de pensar en una política fiscal, ¿m?, es pensar en la propia actividad económica. Es decir, a veces la mejor política fiscal es tener más minería, tener más inversión, porque tiene más base, se recauda el impuesto, la tasa respectiva, y tiene más recursos, ¿no? Eso es lo que si este gobierno, por ejemplo, quisiera estar generando realmente más recursos mineros, en vez de estar pensando en el multiplicador, que ya es alto, debería estar pensando en cómo anchamos esa base, más inversión minera, sobre la cual lo voy a cargar. Entonces, concentrándonos, sabiendo ya que hay dos canales, ¿no? Entonces, ahora tenemos el canal de ingresos, gastos y cómo se reparte una proporción, que es el tema del canon, ¿no?, que tiene una distribución particular entre regiones, distritos mineros, distritos cercanos, etcétera, ¿no? Entonces, al final, más allá del problema de la ejecución, que ya hemos comentado en otras oportunidades,
el tema de que a veces las regiones no tienen la capacidad de gastar más o no ejecutan todo, o si le ejecutan hay un problema de calidad, etcétera, ¿no? Hay todo un debate al respecto. Más allá de ello, ¿no? El hecho de contar con los recursos permite ya generar, incluso con los problemas de calidad, significa una reducción importante de brechas sociales, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que una región minera, ¿no? Respecto a una que no lo es, ¿no? Implicaría que sus niveles de pobreza son 5 puntos más bajos, ¿no? Hay menos pobreza en 5 puntos porcentuales respecto a una región que no es minera. Ese Eso dato es muy solamente por ser relevante, ¿eh? Ese dato es muy relevante. O sea, los distritos que están en las zonas mineras son menos pobres. Eso está demostrado. totalmente. Y eso estamos contando simplemente en el hecho de comparar un minero con un no minero. Pero ojo, que el distrito no minero, ¿m?, ya se ha beneficiado de todas maneras por todos esos efectos multiplicadores, ¿m?, de la propia actividad minera, ¿no? El dar trabajo, el dar empleo, el que las pequeñas empresas o medianas conectadas con la minería den trabajo y estos, pues, dar trabajo tienen más ingresos. Ahí ya en todo el país, ¿no? Sea minero o no minero, ya eso ha venido permeando a todo el país. Este efecto es, o sea, ya diferenciador, ¿no? Es decir, ojo, por ser distrito minero, ¿m?, vas a incluso, más allá que el no minero también bajó su pobreza, pero con todo el país en general, gracias a la minería, pero gracias a los recursos mineros, al canon, etcétera, tu nivel de pobreza en un distrito minero es bastante menos, 5 puntos, y se encuentran resultados similares, por ejemplo, en la reducción de brecha de agua y de desagüe, ¿no? También un distrito minero tiene la capacidad de reducir estas brechas de manera más importante, ¿no? Claro, y ahí fíjense que hay un impacto que podría ser mayor todavía si es que los gobiernos se preocuparan en generar pues mayor capacidad de los gobiernos regionales, mejor forma de utilizar los recursos, mejorar la calidad, o sea, eso tiene un potencial de ser mayor todavía, ¿no? Pero simplemente con las consideraciones que le estoy comentando, ya se observa un resultado sumamente beneficioso respecto a ser un distrito minero. Ahora, lo que falta trabajar es el tema de la distribución del cable, ¿no? Lo que encontramos también es que algunas, como consecuencia, ¿no?, de la forma de distribución, en el cual, usted sabe, pues, que la distribución del cable tiene un componente que corresponde al tamaño de la región, tiene otro componente que corresponde al tamaño de la provincia y tiene otro componente que corresponde al distrito minero productor. Entonces, o sea, puede ser un distrito, una comunidad con poquísimos habitantes, pero siempre el hecho que la mina esté ahí les da un beneficio importante. Y entonces se genera pues distorsión, ¿no?, entre pueblos vecinos, ¿no? Entonces, algunos reciben más, algunos reciben menos, ¿no? Entonces, lo que hemos observado también es que hay un problema de poder cerrar de forma homogénea estas brechas en las regiones mineras, ¿no? Regiones que tienen una distribución más homogénea entre sus distritos, ¿de acuerdo?, tienden a, más allá del nivel de recursos mineros que reciban, tienden a ser más homogéneos, ¿no? Es decir, hay menos diferencia entre un distrito y otro. Y esto es bueno porque al final termina generando una sensación entre la población, entre los distritos muy cercanos, de mayor justicia, de que el canon se reparte mejor, de que toda la población en su conjunto se logra beneficiar. En cambio, ese es el caso de Moquegua, por ejemplo, ¿no? En el caso de Ancash, encontramos un problema en el cual hay distritos mineros que reciben muchísima cantidad de dinero comparado a otras. Son muy pocas las que lo reciben y una cantidad grande que recibe importes pequeños. Entonces esto genera pues un problema de inequidad, injusticia y de sensación también de gran parte de la población respecto a que el beneficio de la minería no llega a todos, ¿no? No obstante, la mina, al margen de que esté la zona productora en un sitio, pues pasa por sus distritos, ven, ¿no?, contrastan las circunstancias y eso, pues al final es un elemento de inestabilidad que siempre va a estar ahí. Entonces, entonces lo que dejamos sentado para la mesa, para la discusión,
de política, es que definitivamente esta es una razón más por la cual este mecanismo de distribución debiera ser cambiado, ¿no? Debiera buscarse O sea, alternativas hay muchas, ¿no? se debe afinar el tema de la distribución y fundamentalmente el tema de la gestión, ¿no? Que van asociados, ¿no? Totalmente, don José, efectivamente, la gestión es clave. Yo creo que también ahí se podría intentar aprovechar los mecanismos que estamos observando, modernos para ejecución, como por ejemplo el esquema de Juegos Panamericanos, por ejemplo, ¿no? Es un esquema en el cual se prioriza la ejecución en el momento, ¿no? Se requiere gente capacitada, por supuesto, pero se podría vamos a poner entre comillas, importar donde estén dentro del país a esa calidad humana para que sean un poco los líderes en cada una de esas regiones y dejen también escuela en las regiones, ¿no? Para que en el futuro otros podrían encargarse de generar esos proyectos. Imagínense, pues, esquemas de este tipo en vez de las actuales EPS, ¿no? De saneamiento, que muchas están quebradas y no cumplen su objetivo en cuanto a agua y saneamiento, ¿no? Con un esquema que se conoce como el nombre de PMO, por sus siglas digamos, la traducción sería Oficina de Gestión de Proyectos, ¿no? Sería el nombre. Estos esquemas, que son los mismos de la reconstrucción del norte, que es el que tienen los ingleses, o similar al que tiene Chincheros ahora, ¿no? Con los coreanos, ¿no? Uno podría intentar trabajar ese tipo de cosas y mejorar la calidad. Otra forma de mejorar la calidad también es promover más los esquemas de obras por impuesto, ¿no? Que en ese Que caso, ya se están ejecutando, la ¿no? Con bastante responsabilidad. éxito, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que ahí hay un problema en relación a la parte burocrática, ¿no? Claro. Y a la certificación luego, cuando se hace la obra, de que sea finalmente reconocida, ¿no? Al sector privado, de que esto es válido, vamos a ponerlo estas palabras, ¿no? Como una contribución tributaria, ¿no? Lo que se está, obras por impuesto fundamentalmente es un porcentaje, en vez de pagar el impuesto directamente, yo identifico una obra o un conjunto de obras en una región, yo lo construyo, ese tiene un valor, ¿m? Y eso ya va como pago de impuestos. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es que yo hago una obra pública, hago una obra para el Estado, pero lo hago con eficacia, tiempos y delivery, ¿no? Que el producto llegue, ¿no? Con la eficacia que tiene el sector privado, ¿no? Entonces, y nos evitamos los problemas de corrupción, que qué funcionario ha estado metido en esto, en lo otro. No, se hace el proyecto. El tema es que eso se hace y se avanza rápido. El tema viene luego las diferentes etapas de certificación, ¿no? Entonces ahí podrían salir muchos más, ¿no, José? Lo que pasa es que ahí, como siempre, los temas burocráticos detienen el avance de estas obras, pero eso es lo que también deberíamos fortalecer para asegurar la calidad. Y se podrían buscar esquemas justamente también similares con el canon, ¿no? Doctor David Tuesta, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Un fuerte abrazo a la distancia, muy amable. Gracias, don José. Que todo vaya muy bien. De igual manera. RCR, la red que comunica y une al Perú.